11. Carne prohibida. Ya he mostrado que la domesticación animal se originó como un esfuerzo de conservación desencadenado por la destrucción de la megafauna del Pleistoceno, lo que comenzó como un intento para asegurar las raciones de carne de las poblaciones aldeanas. Concluyó con la paradoja acostumbrada que hemos terminado por esperar siempre que un modo de producción se intensifica a fin de aliviar las presiones reproductoras. Ovejas, cabras, cerdos, ganado vacuno y otras especies domésticas originalmente podían criarse sobre todo por su carne, ya que durante los tiempos neolíticos primitivos las aldeas estaban rodeadas de amplias reservas de bosques y tierras de pastoreo que no eran necesarias para el cultivo de trigo, cebada y otras cosechas destinados al consumo directo por parte de los seres humanos. Pero a medida que la densidad humana de población aumentaba vertiginosamente en respuesta a las economías políticas expansionistas de los estados e imperios primitivos, la superficie de bosques y praderas no sembradas disponibles per cápita para la alimentación animal se redujo. Cada vez que una población agrícola que poseía animales domesticados aumentaba rápidamente, debía elegir entre cultivar más plantas alimenticias o criar más animales. Los estados e imperios antiguos invariablemente daban prioridad al cultivo de más plantas alimenticias ya que, por promedio, el rendimiento neto por calorías de cada caloría de esfuerzo humano invertido en la producción vegetal es 10 veces superior al rendimiento neto por calorías obtenible de la producción animal. En síntesis, energéticamente es mucho más eficaz que los seres humanos coman vegetales alimenticios que el hecho de que prolonguen la cadena alimenticia al interponer animales entre vegetales y personas. Los cereales convierten alrededor del 4% de cada unidad de luz solar fotosintéticamente activa en materia comestible por el ser humano. Alimentar con cereales al ganado vacuno produce carne que solo contiene el 5% de este porcentaje, es decir, el 0,02% de la unidad original de luz solar. Así, la decisión de aumentar la superficie consagrada a las cosechas agrícolas a costa de la superficie dedicada a las pasturas animales representa una estrategia que se propone criar y alimentar personas en lugar de animales. Pero las especies domesticadas son valiosas por otros productos y servicios. Criarlas y matarlas únicamente por su carne equivale a destruir su valor como máquinas de tracción, como productoras de fibras y como proveedoras de fertilizante, puesto que algunas de las especies domesticadas también pueden producir una provisión continua de proteínas animales en forma de leche y productos lácteos. No es difícil comprender por qué los animales domesticados fueron utilizados cada vez con menos frecuencia como fuente de carne, tenían más valor con vida que muertos. En consecuencia, la carne desapareció gradualmente de la dieta cotidiana del bajo pueblo de los estados e imperios antiguos, que después de 1000 años de progreso, descubrieron que, por promedio, consumían casi tan pocas proteínas animales como los ciudadanos comunes de Tenochtitlán. En una vasta región del Viejo Mundo que correspondía a las zonas anteriores de mayor producción cárnica y cerealera, la carne animal se convirtió en un lujo cuyo consumo estaba cada vez más restringido a las ocasiones que incluían el sacrificio habitual y las redistribuciones eclesiásticas. Al final, el consumo de la carne de las especies más costosas terminó por estar prohibido, mientras en las regiones que sufrían los mayores agotamientos la carne misma terminó por ser ritualmente impura. Poco después surgieron por primera vez en la historia doctrinas eclesiásticas que se proponían inculcar la convicción de que la ingestión de vegetales era más digna de los dioses que la ingestión de carne. La disminución del consumo per cápita de carne animal representó una disminución de los niveles de nutrición. Aunque esto quizá no parezca obvio para los modernos partidarios del vegetarianismo, que sostienen que la ingestión de carne es una costumbre nociva, aclararé este punto antes de analizar las causas que motivaron que la carne de determinadas especies animales se convirtiera en tabú en el antiguo Oriente Medio.
Los vegetarianos tienen toda la razón cuando sostienen que los seres humanos podemos satisfacer todas nuestras necesidades nutritivas consumiendo tan solo alimentos vegetales. La totalidad de los 20 aminoácidos, los bloques constitutivos de las proteínas, están presentes en los vegetales. Pero ningún vegetal alimenticio contiene los 20 aminoácidos. El complemento total de aminoácidos solo puede obtenerse a partir de los vegetales alimenticios mediante la ingestión de grandes cantidades de voluminosos alimentos nitrogenados, como judías y frutos secos, más cantidades aún mayores de granos feculentos o cosechas de raíces en base a un consumo cotidiano. Las judías y los frutos secos son alimentos caros. En consecuencia, la ingestión de carne es un modo mucho más eficaz de que el cuerpo obtenga todos los aminoácidos necesarios para su bienestar y energía. La carne suministra los nutrimentos esenciales en elementos altamente concentrados. Como fuente de proteínas, fisiológicamente resulta mucho más eficaz que los vegetales alimenticios y este hecho se refleja en la preferencia prácticamente universal mostrada por los pueblos aldeanos preestatales hacia la carne con respecto a los alimentos vegetales como base de los festines redistributivos. El cerdo fue, probablemente, la primera especie domesticada que se volvió demasiado cara para servir como fuente de carne. A partir de Viejo Testamento, sabemos que los israelitas recibieron el mandato de abstenerse de comer cerdo en los primeros tiempos de su historia, puesto que la carne de ganado vacuno, carneros y cabras jugaba un papel importante en las redistribuciones del gran proveedor de los antiguos israelitas. La prohibición del consumo de una fuente tan excelente de carne animal parece difícil de comprender. Los restos del cerdo domesticado aparecen en las aldeas neolíticas de Palestina, Siria, Irak y Anatolia, casi tan temprano como los de carneros y cabras. Además, a diferencia de otras especies domesticadas, el cerdo lo fue principalmente por su carne. No es posible ordeñar ni montar cerdos, estos no pueden llevar manadas, tirar de un arado, transportar una carga ni cazar ratones. Pero como suministrador de carne el cerdo no tiene rivales, constituye uno de los más eficaces convertidores de carbohidratos en proteínas y grasas de todo el reino animal. Por cada 100 libras de pienso consumidas, un cerdo produce alrededor de 20 libras de carne, en tanto con la misma cantidad de pienso el ganado vacuno solo produce alrededor de 7 libras. En términos de calorías producidas por caloría de alimento, los cerdos son más de 3 veces más eficaces que el ganado vacuno y aproximadamente 2 veces más eficaces que las gallinas, libra por libra. El cerdo tiene más calorías que la vaca. Antes de intentar explicar por qué fue el cerdo el primer animal que se convirtió en objeto de prohibiciones sobrenaturales, diré algo acerca de los principios generales que rigen la imposición de tabúes relativos a la carne animal. Como R. Cross, que estudió el problema de los tabúes animales entre los indios de la cuenca del Amazonas, expuso: la cuestión general más importante que debe recordarse es que el papel ecológico de una especie determinada no permanece fijo sino que forma parte de un proceso dinámico. Las culturas suelen imponer sanciones sobrenaturales al consumo de carne animal cuando se deteriora la proporción entre costos y beneficios comunales relacionados con la utilización de una especie determinada. Las especies baratas y abundantes cuya carne puede ser consumida sin poner en peligro el resto del sistema mediante el cual se obtienen los alimentos rara vez se convierten en blanco de las prohibiciones sobrenaturales. Los animales que en un momento suponen altos beneficios y bajos costos, pero que posteriormente se tornan más caros, constituyen el blanco principal de las sanciones sobrenaturales. Las restricciones más severas suelen desarrollarse cuando una especie nutritivamente valiosa no solo se vuelve más cara, sino que su empleo constante pone en peligro el modo de subsistencia existente. El cerdo forma parte de estas especies.
La cría del cerdo alcanzó costos que planteaban una amenaza para todo el sistema de subsistencia en las tierras cálidas y semiáridas del antiguo Oriente Medio, y esta amenaza aumentó bruscamente a causa de la intensificación, el agotamiento y el crecimiento demográfico relacionado con el desarrollo de los estados prístinos y secundarios en la región a partir del 4000 antes de nuestra era. El cerdo es, principalmente, un animal de los bosques, las orillas de los ríos y los pantanos. Fisiológicamente está mal adaptado a las altas temperaturas y a la luz solar directa porque no puede regular su temperatura corporal sin fuentes externas de humedad, no puede sudar. En su hábitat natural del bosque, el cerdo come tubérculos, raíces y frutos y nueces que han caído al suelo. Si se alimenta de vegetales con un alto contenido de celulosa, pierde totalmente su ventaja con respecto a las especies rumiantes como convertidor de los vegetales en carne y grasas. A diferencia del ganado vacuno, los carneros, las cabras, los asnos y los caballos, los puercos no pueden metabolizar cáscaras, tallos ni hojas fibrosas. Cuando se trata de vivir de las pasturas, no están mejor dotados que los seres humanos. Cuando el cerdo fue domesticado, extensos bosques cubrían las accidentadas faldas de los macizos montañosos de Tauro y Zagros y de otras zonas altas de Oriente Medio, pero a principios del 7000 antes de nuestra era, la difusión y la intensificación de las economías mixtas de labranza y pastoreo convirtieron millones de acres de los bosques de Oriente Medio en praderas. Al mismo tiempo, millones de acres de praderas se convirtieron en desiertos. La intensificación agrícola y de pastoreo favoreció la difusión de vegetales de tierras áridas a costa de la vegetación tropical y semitropical que anteriormente había sido exuberante. Se calcula que la superficie total de los bosques de Anatolia se redujo del 70% al 13% entre el 5000 antes de nuestra era y el pasado reciente. Solo existen una cuarta parte del otrora bosque costero del Caspio, la mitad del bosque montañoso húmedo, entre un quinto y un sexto de los bosques de robles y enebros de Zagros y la 20ª parte de los bosques de enebros de las montañas de Elburz y Khorazán. Las regiones que más sufrieron fueron las ocupadas por los pastores o los expastores. La historia de Oriente Medio siempre ha estado dominada por lo efímero del límite entre tierras cultivables y el desierto, como sintetiza el poema de Omar Khayyam. A lo largo de una franja de hierbas esparcidas, que divide al desierto de las siembras. En la actualidad, como ha sostenido R. David, las montañas y las estribaciones desnudas de las líneas de las playas mediterráneas, la meseta de Anatolia e Irán, se elevan como mudos testigos de milenios de civilización incontrolada. Los antiguos israelitas llegaron a Palestina entre la temprana y la media edad de hierro, alrededor del 1200 antes de nuestra era, y tomaron posesión del terreno montañoso que anteriormente no había sido cultivado. Los bosques de las colinas de Judea y Samaria fueron rápidamente talados y convertidos en terrazas irrigadas. Las zonas adecuadas para la cría de cerdos con forraje natural quedaron seriamente restringidas. Cada vez más debieron alimentar a los cerdos con cereales como suplemento, lo que los hacía directamente competitivos con los seres humanos. Además, su costo aumentó porque necesitaban sombra y humedad artificiales, pero no dejaban de ser una fuente atractiva de proteínas y grasas. Los pastores y los agricultores establecidos que habitan regiones en proceso de deforestación podrían sentirse impulsados a criar cerdos por los beneficios a corto plazo, aunque sería sumamente costoso y de difícil adaptación hacerlo a gran escala. La prohibición eclesiástica registrada en el Levítico poseía el mérito de la finalidad, al hacer que incluso una inocua y pequeña cría de cerdos fuera impura. Se contribuía a erradicar la dañina tentación de criar una gran cantidad de cerdos.
Debo agregar que algunos colegas han cuestionado esta explicación sobre la base de que si la cría del cerdo era realmente tan dañina, no habrían sido necesarias sanciones eclesiásticas especiales. La necesidad de un tabú con respecto a un animal que es ecológicamente destructivo equivale a una excesiva matanza cultural. ¿Por qué utilizar cerdos si no son útiles en un contexto dado? Pero lo que aquí analizamos es el papel de los cerdos dentro de un sistema de producción en evolución. Prohibir la cría de cerdos equivalía a estimular el cultivo de cereales, de árboles y de fuentes menos costosas de proteínas animales. Además, del mismo modo que los individuos suelen ser ambivalentes y ambiguos con respecto a sus pensamientos y emociones, poblaciones enteras suelen ser ambivalentes y ambiguas con respecto a algunos aspectos de los procesos de intensificación en los que participan. Pensemos en los pro y los contra de las perforaciones a poca distancia de la costa y del debate continuo con respecto al tabú del aborto. Invocar la ley divina contra el cerdo no era una cuestión de exceso de matanza cultural, del mismo modo que no lo es invocar la ley divina contra el adulterio o los asaltos a bancos. Cuando Jehová prohibió el homicidio y el incesto, no dijo que solo haya unos pocos homicidios, ni que solo haya unos pocos incestos. ¿Por qué? Pues, debería haber dicho, solo comeréis puerco en pequeñas cantidades. Algunas personas opinan que el análisis ecológico de los costos y beneficios de la cría del cerdo es superfluo porque el cerdo es un animal excepcionalmente repugnante que come excrementos humanos y gusta de revolcarse en su orina y sus heces. Pero este enfoque no logra explicar que si todos opinaran naturalmente de ese modo, el cerdo jamás habría sido domesticado ni se lo seguiría devorando gustosamente en tantas otras partes del mundo. A decir verdad, el cerdo se revuelca en sus heces y su orina únicamente cuando carece de fuentes alternativas de la humedad externa que necesita para refrescar su cuerpo sin pelos y sin sudor. Además, no puede decirse que el cerdo es prácticamente el único animal domesticado que, si tiene en ocasión, engulle ávidamente excrementos humanos. Por ejemplo, el ganado vacuno y las gallinas muestran muy pocas reservas en este sentido. La idea de que el cerdo fue convertido en tabú porque su carne transmitía el parásito que provoca la triquinosis también debe descartarse. Recientes estudios epidemiológicos han demostrado que los cerdos criados en climas cálidos rara vez transmiten la triquinosis. Por otro lado, el ganado vacuno naturalmente limpio, las ovejas y las cabras, son vectores del anthrax, la brucelosis y otras enfermedades humanas que son tan peligrosas, si no más, que cualquiera que el cerdo pudiera transmitir. Otra objeción planteada contra la explicación ecológica del tabú del cerdo por parte de los israelitas consiste en que no toma en cuenta el hecho de que en el Viejo Testamento también se prohíbe la carne de muchos otros animales. Aunque es verdad que el tabú del cerdo es solo un aspecto de un sistema global de leyes dietéticas, es posible explicar la inclusión de otros animales prohibidos mediante los principios generales de costos y beneficios ya esbozados en este capítulo. La mayoría de las especies prohibidas correspondían a animales salvajes que solo se obtenían mediante la caza. Para un pueblo cuya subsistencia dependía principalmente de las manadas, los rebaños y la agricultura cerealera, la caza de animales, sobre todo de especies que se habían vuelto escasas o que no vivían en el hábitat local, era un mal negocio con respecto a la relación entre costos y beneficios. Comencemos por los animales de 4 pies con garras, Levítico 11, 27. Aunque no están identificados por especies, los animales, con garras, debieron ser, principalmente, carnívoros como los gatos monteses, los leones, los zorros y los lobos. La caza de estos animales como fuente de proteína sintetiza la producción cárnica de bajos beneficios y altos costos. Estos animales son escasos, descarnados, difíciles de encontrar y de matar.
El tabú de los animales con garras probablemente incluía al gato y al perro domesticados. Los gatos fueron domesticados en Egipto para cumplir con la función altamente especializada del control de los roedores. El hecho de comérselos, salvo en emergencias, no habría mejorado la vida de nadie, excepto de ratas y ratones. En cuanto a la ingestión de ratas y ratones, los gatos pueden hacerlo con más eficacia. Los perros eran utilizados, principalmente, para llevar rebaños y cazar. Para producir carne, con excepción de huesos, cualquier cosa que se le diera a un perro se aprovecharía mejor metiéndola en la boca de una vaca o de una cabra. Otra categoría de carne prohibida en el Levítico se refiere a los habitantes acuáticos sin aletas ni escamas. Por analogía, se incluyen anguilas, crustáceos, ballenas, marsopas, esturiones, lampreas y bagres. Desde luego, era improbable encontrar una cantidad significativa de estas especies en los lindes del desierto de Sinaí o en las colinas de Judea. Las aves constituyen el grupo más extenso de animales prohibidos y específicamente identificados: el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, el buitre, el cuervo, el avestruz, la lechuza, el loro, el gavilán, el búho, el somorgujo, el ibis, el calamón, el cisne, el onocrótalo, el herodión, el caradrión, la abubilla y el murciélago, el último erróneamente clasificado como ave, Levítico 11, 13, 20. También son especies sumamente esquivas, raras o nutritivamente triviales. Su valor nutritivo es aproximadamente el mismo que uno puede esperar de un bocado de plumas. Si nos dedicamos a la categoría insectos, está escrito que todo reptil alado que anda sobre 4 pies está prohibido con excepción de la langosta, el langostín, el aregol y el agave, que saltan sobre la tierra. Las excepciones resultan altamente significativas. Las langostas son insectos grandes y carnosos. Aparecen en grandes cantidades y se las recoge fácilmente para alimentarlas durante lo que es probable que se convierta en un periodo de hambre a causa del daño que ellas mismas provocan en campos y pasturas. Tienen una relación de altos beneficios por costos. También existe la prohibición sobre los animales que rumian, pero que no tienen pezuñas hendidas: camello, tejón de roca y liebre. Y los animales que tienen pezuña hendida, pero no rumian, cuyo único ejemplo es el puerco. El tejón de roca es un animal no domesticado que parece coincidir con la pauta general de los demás animales salvajes prohibidos. Aunque la liebre también es una especie salvaje, me resisto a hacer un juicio con respecto al lugar que ocupa en la relación entre costos y beneficios. Después de un periodo de tantos miles de años, resulta difícil asignar a esta especie un papel definido dentro del ecosistema local. Pero no creo que tenga que demostrar que el 100% de los animales salvajes prohibidos se inscriben en la pauta de altos costos y bajos beneficios. No soy contrario a la idea de que una o dos de las especies mencionadas en el Levítico quizá no fueron prohibidas por motivos ecológicos sino para satisfacer prejuicios azarosos o para coincidir con algún oscuro principio de simetría taxonómica inteligible únicamente para los sacerdotes y profetas del antiguo Israel. Me gustaría que estos comentarios también se apliquen a la categoría de animales que van arrastrándose sobre la tierra: comadreja, ratón, lagarto, salamanquesa, cocodrilo y camaleón. Algunas de estas especies, por ejemplo, los cocodrilos, parecerían totalmente inútiles como fuentes alimenticias para los israelitas. Pero no podemos estar seguros con respecto a otras de las mencionadas sin un detallado estudio de su estatus ecológico. Aunque el camello es el único animal domesticado específicamente mencionado entre los que rumian pero no tienen las pezuñas hendidas,
Las autoridades rabínicas siempre han incluido a los caballos y a los asnos en la misma categoría. En realidad, lo que estas tres especies domesticadas tienen en común, ninguna, rumia, es que son grandes animales de altos costos y altos beneficios que los israelitas mantenían por su contribución al transporte y a la tracción. No mantenían grandes cantidades de camellos ni de caballos. El caballo era utilizado principalmente por motivos aristocráticos y militares, en tanto los camellos se especializaban para las caravanas en lo profundo del desierto. Ninguno podía suministrar cantidades significadas de proteínas animales sin perturbar su función principal. Los asnos constituían el principal animal de carga de los israelitas, pero tampoco podían matarlos para usarlos como alimento sin sufrir grandes pérdidas económicas. En síntesis, los rumiantes, que no tenían pezuñas hendidas domesticados, eran demasiado valiosos para comerlos. Sinteticemos, en la lista de especies prohibidas en el Levítico no hay nada que se oponga a la explicación ecológica del tabú del cerdo. En todo caso, la norma global parece ocuparse de prohibir fuentes de carne inconvenientes o costosas. La confusión que rodea al tema de los tabúes animales parece atribuible a una preocupación demasiado cerrada por la historia singular de culturas particulares abstraídas de su emplazamiento regional y de los procesos evolutivos generales. Para tomar el caso en cuestión, el antiguo tabú israelita del cerdo nunca se podría explicar satisfactoriamente en términos de los valores y creencias características de los israelitas. El hecho es que los israelitas solo fueron uno de los numerosos pueblos de Oriente Medio a los que el cerdo les resultó cada vez más oneroso. El tabú del cerdo se repite por la totalidad de la vasta zona de los pastores nómadas del Viejo Mundo, de África del Norte a través de Oriente Medio y Asia Central. Pero en China, el sudeste asiático, Indonesia y Melanesia, el cerdo fue, y sigue siendo, una fuente muy utilizada de proteínas y grasas dietéticas, lo mismo que en Europa moderna y en el hemisferio occidental. El hecho de que el cerdo fuera convertido en tabú en las grandes zonas de los pastores del Viejo Mundo y en varios de los valles de los ríos que circundan dicha zona sugiere que los tabúes bíblicos deberían verse como una respuesta de adaptación variable para una extensa zona en relación con los repetidos cambios ecológicos producidos por la intensificación y los agotamientos asociados al surgimiento de los estados e imperios antiguos. Los antiguos israelitas compartían incluso el aborrecimiento del cerdo con sus enemigos mortales, los egipcios. Según H. Epstein, una de las autoridades más destacadas sobre la historia de la domesticación animal en África. De una posición de importancia extrema a principios del período neolítico, su significado, el del cerdo, disminuyó gradualmente y los archivos del período dinástico muestran el desarrollo de un prejuicio creciente contra él. En la época del Imperio Medio, 2000 antes de nuestra era, los egipcios comenzaron a identificar a los cerdos con Set, el dios del mal. Aunque la cría del cerdo sobrevivió hasta la época posdinástica, los egipcios jamás perdieron su prejuicio contra el cerdo. Los porqueros egipcios eran miembros de una casta distinta. Utilizaban sus piaras para esparcirse por algunas millas en la llanura anegable del Nilo como parte del proceso de sembrado y es posible que esta función útil, sumada a la disponibilidad permanente de tierras húmedas y pantanos en el delta del Nilo, puede explicar la ingestión ocasional de cerdo en Egipto hasta la época de la conquista islámica. Pero según Heródoto, los porqueros constituían la casta más despreciada de Egipto y, a diferencia de todas las demás, tenían prohibida la entrada a los templos. Aparentemente, en la Mesopotamia ocurrió algo parecido. Los arqueólogos han encontrado en las colonias más primitivas de la Baja Mesopotamia, modelos de arcilla de cerdos domesticados en los milenios quinto y cuarto anteriores a nuestra era.
Aproximadamente el 30% de los huesos animales excavados en Tel el Amarna, 2800 a 2700 antes de nuestra era, pertenecían a cerdos. El puerco se comía en Ur en épocas predinásticas. En las más antiguas dinastías sumerias existían porqueros y matadores de cerdos especializados. Sin embargo, a partir del 2400 antes de nuestra era, evidentemente el cerdo se convirtió en tabú y ya no fue consumido. La desaparición del cerdo de la dieta mesopotámica coincide con un grave agotamiento ecológico y el declive de la productividad en la Baja Sumeria, cuna de los primeros estados de Oriente Medio. Durante 1500 años, la agricultura sumeria experimentó intensificaciones constantes que implicaban la construcción de canales de irrigación alimentados con las aguas cargadas de sedimentos del Tigris y el Éufrates. El porcentaje de sal de las aguas de irrigación era inocuo cuando el agua se aplicaba directamente a la superficie. Sin embargo, la irrigación constante de los campos elevó el nivel de las aguas subterráneas. A través de la acción capilar, las sales acumuladas salieron a la superficie e inutilizaron millones de acres consagrados al cultivo de trigo. La cebada, más resistente a la sal que el trigo, fue plantada en las zonas que sufrieron menos daño, pero Sumeria se debilitó cada vez más económicamente y esto condujo a la caída del último imperio sumerio, la tercera dinastía de Ur. En el 1700 antes de nuestra era, el trigo había desaparecido completamente en el sur. A partir de entonces el centro de población se desvió hacia el norte, a medida que Babilonia comenzaba a surgir bajo el mandato de Hammurabi. Pero ni siquiera ese gran, dador de riquezas abundantes, pudo alimentar a su pueblo con cerdo. Con la aparición del Islam, el antiguo tabú israelita del cerdo se incorpora directamente a otro conjunto de leyes dietéticas sobrenaturalmente sancionadas. El cerdo fue distinguido en el Corán como objeto de un repudio especial y en la actualidad los musulmanes se oponen a la ingestión de cerdo con tanta vehemencia como los judíos ortodoxos. Incidentalmente, el Corán contiene una importante prueba que sustenta la interpretación ecológica de la relación entre costos y beneficios de los tabúes animales. Mahoma, el profeta, conservó el tabú israelita del cerdo, pero liberó explícitamente a sus seguidores del tabú de comer carne de camello. Los pastores árabes, los primeros partidarios de Mahoma, eran nómadas a camello que habitaban verdaderos oasis en el desierto y con frecuencia se veían obligados a realizar largos viajes a través de yermos en los que el camello era el único animal domesticado que podía sobrevivir. Aunque el camello era demasiado valioso para comerlo regularmente, también era demasiado valioso para no comerlo nunca. En condiciones de emergencia relacionadas con las campañas militares y el comercio de caravanas a larga distancia, su carne frecuentemente suponía la diferencia entre la vida y la muerte. En este punto, me agradaría aclarar una cuestión que deseo no se interprete erróneamente. Al remontar el origen de las ideas religiosas a la relación entre los costos y los beneficios de los procesos ecológicos, no intento negar que las ideas religiosas pueden, a su vez, influir en las costumbres y el pensamiento. Los autores del Levítico y del Corán eran sacerdotes y profetas interesados en desarrollar un conjunto coherente de principios religiosos. Una vez formulados, estos principios pasaron a formar parte de las culturas judía e islámica a lo largo de los siglos y, sin duda alguna, influyeron en la conducta de judíos y musulmanes que vivían lejos de sus tierras de origen. Los tabúes alimenticios y las especialidades culinarias pueden perpetuarse como hitos entre las minorías étnicas y nacionales, y como símbolos de identidad del grupo independientemente de cualquier selección ecológica activa a favor o en contra de su existencia. Pero no creo que estas prácticas y creencias puedan perdurar mucho tiempo si dieran por resultado una brusca elevación de los costos de subsistencia. Para parafrasear los comentarios de Sherborne Cox sobre los rituales aztecas,
Ningún impulso puramente religioso puede ir en contra de la resistencia ecológica y económica fundamentales durante un largo periodo de tiempo. No creo que los judíos ni los musulmanes observantes modernos sufran déficits de proteínas a causa del rechazo del cerdo. Si así fuera, supongo que comenzarían a modificar sus creencias, si no inmediatamente, al menos en 1 o 2 generaciones. Millones de musulmanes sufren de agudos déficits de proteínas, pero nadie ha supuesto un vínculo causal entre el tabú del cerdo y el subdesarrollo y la pobreza en Egipto o Pakistán. No sostengo que el análisis de los costos y beneficios ecológicos pueda conducir a la comprensión de todas las creencias y prácticas de todas las culturas que han existido. Muchas creencias y cursos de acción alternativos no poseen ventajas o desventajas definidas con respecto a la elevación o disminución de los niveles de vida. Además, reconozco que siempre existe cierta influencia mutua entre las condiciones que determinan los costos y los beneficios ecológicos y económicos y las convicciones y las prácticas religiosas. Pero insisto en que, según las pruebas de la prehistoria y la historia, la fuerza que hasta ahora han ejercido entre sí no es semejante. Las religiones generalmente cambiaron para adaptarse a las exigencias de reducir los costos y maximizar los beneficios en la lucha para evitar que los niveles de vida decayeran. Los casos en que los sistemas de producción han cambiado para adaptarse a las exigencias de los sistemas religiosos modificados al margen de las consideraciones de los costos y beneficios o no existen o son sumamente raros. La relación entre el agotamiento de las proteínas animales por un lado y, por el otro, la práctica del sacrificio humano y el canibalismo, la evolución de los festines redistributivos eclesiásticos y el tabú de la carne de determinados animales, demuestra la inequívoca prioridad causal de los costos y los beneficios materiales con respecto a las creencias espirituales, no necesariamente en todo momento, pero casi seguro para los casos sometidos a estudio.